Mi nombre es Gabriel Herrera. Tengo 57 años, y en marzo pasado tuve un encuentro con Jesús que lo cambió todo. Morí durante 8 minutos y descubrí que millones de cristianos están, sin saberlo, leyendo versiones corruptas de la palabra de Dios. Durante más de 30 años, fui un cristiano fiel, un estudiante serio de las Escrituras y un maestro de la Biblia de confianza en mi comunidad. Enseñé en grupos pequeños, escribí devocionales y prediqué ocasionalmente en la Iglesia Bautista de la Piedra Angular. Pero esa noche descubrí que, sin saberlo, había estado alimentando al pueblo de Dios con una versión aguada de su verdad, y también lo han hecho millones de otros creyentes bien intencionados. Crecí en un hogar cristiano, en la zona rural de Jalisco, donde la Biblia era tratada con reverencia y estudiada seriamente. Mi padre, Ricardo Herrera, era diácono y un hombre que conocía las Escrituras de memoria. Me hacía preguntas sobre versículos para memorizar todos los domingos después de la iglesia. Y para cuando tenía 15 años, podía recitar capítulos enteros del Nuevo Testamento. Hijo, solía decir, la Biblia es la palabra perfecta de Dios. Cada jota y cada tilde importa. No dejes que nadie te diga lo contrario. Me tomé esas palabras muy en serio. Después de la universidad, pasé 2 años en el seminario estudiando lenguas bíblicas y hermenéutica. Aprendí sobre crítica textual, tradiciones de manuscritos y principios de traducción. Creí que estaba bien equipado para manejar la palabra de Dios con precisión. Cuando me casé con mi esposa Gabriela hace 28 años, establecimos un patrón de lectura bíblica y oración diaria. Criamos a nuestros 3 hijos, Mateo, Sara y Samuel, en la fe, enseñándoles a amar y confiar en las Escrituras como la base de su cosmovisión. Durante los últimos 15 años, había estado dirigiendo un estudio bíblico semanal en nuestra iglesia que atraía entre 40 y 60 personas cada miércoles por la noche. Mi reputación como maestro cuidadoso y exhaustivo se había extendido por toda nuestra denominación. Los pastores me llamaban para pedir consejos sobre pasajes difíciles. Los estudiantes del seminario se sentaban en mis clases cuando estaban en casa de vacaciones. Me apasionaba especialmente la predicación expositiva, tomando pasajes versículo por versículo, palabra por palabra, explicando el significado original y aplicándolo a la vida contemporánea. Me enorgullecía de mi cuidadosa exégesis y mi compromiso de dejar que las Escrituras hablaran por sí mismas, en lugar de imponer mis propias ideas en el texto. Durante casi 20 años, había estado usando la misma traducción de la Biblia para mi enseñanza y estudio personal. Era una versión moderna que era ampliamente respetada, utilizada en muchas iglesias y elogiada por su legibilidad y erudición. El comité de traducción incluía a respetados eruditos bíblicos y la editorial tenía una excelente reputación. No tenía ninguna razón para cuestionar su precisión. Eso comenzó a cambiar hace unos 6 meses, cuando un nuevo miembro de nuestro estudio bíblico, un anciano llamado Octavio Torres, comenzó a hacer preguntas directas sobre versículos específicos. Hermano Gabriel, dijo después de una de mis lecciones sobre el Evangelio de Mateo, noté que el versículo que citó esta noche se lee de manera diferente en mi Biblia. Usted dijo que Jesús fue adorado por los Reyes Magos, pero mi traducción dice que se inclinaron ante él. Parece una distinción importante. Al principio desestimé su preocupación. Octavio, siempre hay variaciones menores entre traducciones. El significado es esencialmente el mismo. Pero Octavio fue persistente. Semana tras semana señalaba las diferencias entre su Biblia Reina Valera y la traducción que yo estaba usando. Por lo general parecían ser opciones de palabras menores, pero ocasionalmente las diferencias eran más significativas. Mira, esto, dijo un miércoles mostrándome su Biblia abierta en Hechos 8. Tu versión habla de Felipe predicando las buenas nuevas del reino de Dios, pero la mía dice que predicó las cosas concernientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Esa es una adición bastante importante, ¿no crees? Comencé a molestarme con las preguntas de Octavio. Estaban interrumpiendo el flujo de mis lecciones y haciendo que otras personas en el grupo
se sintieran incómodas, pero algo en su seriedad me hizo prometer que lo investigaría más a fondo. Eso es lo que estaba haciendo la noche del 14 de marzo. Había estado preparando una serie de lecciones sobre el Sermón del Monte y quería hacer una comparación exhaustiva de diferentes traducciones para abordar las preocupaciones de Octavio de una vez por todas. Había extendido varias Biblias sobre mi escritorio, mi Biblia de estudio habitual, la versión Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas y un par de otras. Estaba trabajando en Mateo capítulo 5-7, notando variaciones y buscando palabras clave en mi léxico griego. Alrededor de las 2 de la mañana estaba exhausto, pero decidido a terminar la comparación. Recuerdo haber leído las palabras de Jesús en Mateo 5:44. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Cuando sentí un dolor agudo en el pecho, el ataque cardíaco fue repentino y masivo. Apenas tuve tiempo de darme cuenta de lo que estaba pasando antes de colapsar junto a mi escritorio, mi Biblia cayendo abierta en el suelo a mi lado. El dolor fue insoportable por solo un momento. Luego, todo se volvió negro. Pero luego, la conciencia. Me encontré de pie en un lugar que solo puede describirse como luz pura. No la luz dura y cegadora de un reflector, sino una luz cálida y viviente que parecía emanar amor y verdad. Me sentí completamente consciente, más despierto que nunca en mi vida. Sin embargo, sabía que ya no estaba en mi cuerpo físico. Fue entonces cuando lo vi. Jesús estaba de pie frente a mí, y no se parecía en nada al maestro gentil de los cuadros de la escuela dominical. Era radiante con santidad. Su presencia tan abrumadora que inmediatamente caí de rodillas. Sus ojos tenían profundidades de sabiduría y autoridad que me hacían sentir como un niño, pero también un amor infinito que me aseguraba que estaba a salvo. Gabriel, dijo, y mi nombre tenía un peso que nunca antes había escuchado. Señor, susurré finalmente entendiendo lo que esa palabra realmente significaba. Me miró con una expresión de tristeza mezclada con compasión. ¿Por qué estás leyendo palabras que nunca dije? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Señor, ¿qué quieres decir? Esta es la Biblia. Esta es tu palabra. Jesús hizo un gesto hacia el libro abierto que de alguna manera estaba en mis manos. Al hacerlo, las páginas comenzaron a pasar solas, deteniéndose en varios pasajes que creí que conocía bien. Mira más de cerca, dijo. Miré la página y vi Mateo 17:21. Pero el versículo no estaba. La página saltaba del versículo 20 al versículo 22. Yo sabía que debería haber habido algo sobre la oración y el ayuno, pero simplemente no estaba allí. Señor, ¿dónde está el versículo 21? Pregunté. Eliminado, dijo simplemente, o junto con muchos otros. Las páginas continuaron pasando, y vi más huecos, más versículos faltantes. Marcos 16:9-20 se había ido. Juan capítulo 7:53. Capítulo 8:11 faltaba. Hechos 8:37 no se encontraba por ninguna parte. Pero no eran solo versículos faltantes. A medida que Jesús señalaba pasajes específicos, pude ver que palabras y frases individuales habían sido cambiadas de maneras que alteraban su significado. Los versículos que claramente proclamaban su deidad habían sido debilitados. Las referencias a su sangre habían sido minimizadas. Los pasajes sobre el pecado y el juicio habían sido suavizados. Esta traducción, dijo Jesús, nombrando la versión que yo había estado usando durante casi 20 años, no fue creada por accidente. Hubo una agenda deliberada para hacer mi palabra más aceptable a las sensibilidades modernas. Me mostró una visión de las reuniones del comité de traducción, y pude ver los debates sobre si ciertos pasajes eran demasiado duros para los lectores contemporáneos. Vi cómo los eruditos discutían sobre la eliminación o el cambio de versículos que podrían ofender las sensibilidades modernas sobre los roles de género, la moralidad sexual o las afirmaciones exclusivas sobre la salvación. Pero, Señor, le dije, estos son eruditos respetados. Tienen doctorados en lenguas bíblicas. Seguramente no estaban corrompiendo intencionalmente tu palabra.
Tener conocimiento no es lo mismo que tener sabiduría, respondió Jesús. Muchos de ellos creían que estaban haciendo mi palabra más accesible, más relevante. No entendían que mi palabra se supone que es una espada, no un cojín. Me mostró la realidad espiritual detrás de estas elecciones de traducción. Vi demonios susurrando en los oídos de los miembros del comité, influyendo sutilmente en sus decisiones, no con una blasfemia obvia, sino con argumentos aparentemente razonables sobre la responsabilidad académica y la sensibilidad cultural. La mayor victoria del enemigo, dijo Jesús, no es lograr que la gente rechace mi palabra, sino lograr que acepten una versión corrupta de ella. Si puede hacer pequeños cambios, una palabra aquí, una frase allá, puede llevar lentamente a generaciones enteras lejos de la verdad sin que nunca se den cuenta. Vi con horror cómo la visión se expandió para mostrar el impacto de estos cambios. Vi a pastores predicando sermones aguados porque sus Biblias contenían versículos aguados. Vi a creyentes que nunca entendieron completamente la profundidad del pecado porque los bordes afilados habían sido limados de los pasajes que condenaban los corazones. Vi a cristianos que carecían de la seguridad de la salvación porque los versículos que claramente proclamaban la seguridad eterna habían sido debilitados o eliminados. Mira tu propia enseñanza, dijo Jesús, y de repente me estaba viendo, a mí mismo dirigiendo estudios bíblicos durante los últimos 20 años. Vi lección tras lección, donde enseñaba verdades incompletas, porque mi Biblia contenía un texto incompleto. Recordé las veces en que luché por hacer puntos teológicos, porque los versículos de apoyo habían sido alterados o eliminados. Pensé en todas las veces que Octavio había señalado un lenguaje más fuerte en su Biblia Reina Valera, y cómo lo había descartado como una traducción arcaica. ¿Cuántas almas, preguntó Jesús, han recibido piedras en lugar de pan porque sus maestros usaban textos corruptos? El peso de esta revelación fue abrumador. Pensé en mis propios hijos criados con la traducción que yo había estado usando. Pensé en los cientos de personas que se habían sentado bajo mi enseñanza a lo largo de los años. Los había llevado sin saberlo lejos de la plenitud de la verdad de Dios. Señor, grité, yo no lo sabía. Confié en los eruditos, confié en las editoriales. ¿Cómo se suponía que lo iba a saber? Prueben todo, dijo. Comparen cada traducción con los manuscritos que preservé a través de los siglos. Mi pueblo ha sido mandado a estudiar para mostrarse aprobado, pero se han vuelto perezosos, confiando en los hombres en lugar de buscar la verdad. Me mostró los manuscritos antiguos, el Textus Receptus, la tradición textual bizantina, los miles de copias de manuscritos que estaban de acuerdo entre sí a lo largo de siglos y continentes. Luego me mostró los pocos manuscritos más antiguos en los que se basaban las traducciones modernas, manuscritos con corrupciones, eliminaciones y contradicciones obvias. Lo nuevo no siempre es mejor, dijo Jesús. La mayoría de los manuscritos preservan mis palabras fielmente, pero los eruditos modernos han elegido seguir a la minoría, creyendo que lo más antiguo automáticamente significa más preciso. Vi la batalla espiritual que se había librado durante siglos por la preservación de las Escrituras. En un lado, escribas fieles que copiaban minuciosamente cada letra, entendiendo que estaban manejando las mismas palabras de Dios. En el otro lado, grupos heréticos que alteraban deliberadamente los textos para apoyar sus falsas doctrinas. Los manuscritos que siguen sus traducciones modernas, dijo Jesús, provienen de Alejandría, donde las influencias gnósticas corrompieron muchos textos. Los manuscritos que preservan mis palabras fielmente provienen de Antioquía, donde mis discípulos llevaron por primera vez el Evangelio a los gentiles. Me mostró ejemplos específicos de cómo estas diferencias textuales afectaban la doctrina. Los versículos que claramente proclamaban su deidad en la mayoría de los manuscritos habían sido debilitados en los textos alejandrinos. Las referencias a la Trinidad habían sido eliminadas o alteradas. Los pasajes sobre su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su expiación sustitutiva. Todo había sido corrompido en los manuscritos en los que se basaban las traducciones modernas.
¿Por qué no lo sabe más gente?, pregunté. Porque confían en los expertos en lugar de hacer su propia investigación, respondió Jesús. Asumen que la nueva erudición es automáticamente mejor erudición. No entienden que el enemigo ha estado trabajando durante siglos para corromper mi palabra. Me mostró la industria editorial y pude ver los incentivos financieros para crear nuevas traducciones. Cada nueva versión significaba nuevos derechos de autor, nuevas ventas, nuevas ganancias. Los editores tenían razones monetarias para convencer a las iglesias de que necesitaban la última y mejor traducción. Pero la verdad no puede tener derechos de autor, dijo Jesús. Mi palabra pertenece a mi pueblo, no a las corporaciones. Pensé en todo el marketing que había visto para las nuevas traducciones de la Biblia. Promesas de que cada nueva versión era más precisa, más legible, más erudita que la anterior. Yo mismo había caído en ello, siempre ansioso por tener las herramientas de estudio más nuevas y la última erudición. Los traductores de la Reina Valera, continuó Jesús, trabajaron a partir de la tradición de manuscritos correcta. Eran eruditos que temían a Dios más que a los hombres, que entendían que estaban manejando un texto sagrado. La traducción no es perfecta. Ninguna traducción humana puede serlo, pero preserva fielmente mis palabras tal como las dije. Me mostró el comité de traducción de 1602, hombres que pasaban horas en oración antes de tocar el texto, que creían que responderían ante Dios por cada elección de palabra que hacían. Vi su compromiso con la precisión sobre la legibilidad, su determinación de preservar pasajes difíciles, incluso cuando no los entendían completamente. Señor, le dije, ¿qué debo hacer con este conocimiento? Adviértele a mi pueblo, respondió. Muéstrales las diferencias. Enséñales a probar cada traducción contra los manuscritos preservados. Ayúdalos a entender que la conveniencia y la legibilidad no son más importantes que la precisión. Pero pensarán que soy un teórico de la conspiración, protesté. Dirán que estoy siendo divisivo, que estoy haciendo una montaña de un grano de arena. Mi palabra no es un asunto menor, dijo Jesús, con su voz llevando la autoridad de la verdad absoluta. Cada palabra importa. Cada jota y cada tilde tiene significado. Aquellos que corrompen mi palabra, incluso con buenas intenciones, me responderán. Me mostró una última visión. Las consecuencias finales de la corrupción textual. Vi futuras generaciones de cristianos que apenas se parecían a los creyentes de siglos anteriores. Su comprensión del pecado era mínima, porque los pasajes condenatorios habían sido eliminados. Su seguridad de la salvación era débil, porque las promesas habían sido aguadas. Su reverencia por Dios había disminuido, porque su majestad y santidad habían sido minimizadas. Aquí es a donde se dirige la iglesia, dijo Jesús, si mi pueblo no regresa a mi palabra incorrupta. Sentí que me arrastraban de vuelta de ese lugar de perfecta luz y verdad, de vuelta a mi estudio donde mi cuerpo físico yacía en el suelo. Recuerda todo, dijo mientras su presencia comenzaba a desvanecerse, y teme a Dios más que a los hombres cuando entregues este mensaje. Desperté jadeando en el suelo de mi estudio, los paramédicos trabajando frenéticamente a mi alrededor. Gabriela. Mi esposa estaba arrodillada a mi lado con lágrimas corriendo por su cara, sosteniendo mi mano. Gabriel, gracias a Dios, sollozó. Has estado desaparecido por 8 minutos. Tu corazón se detuvo por completo. El paramédico levantó la vista de su equipo con asombro. Señor, usted estuvo clínicamente muerto durante 8 minutos. Reiniciamos su corazón. Pero honestamente, esperábamos daño cerebral. No debería estar tan lúcido. Pero yo estaba más que lúcido. Estaba transformado. Mi Biblia todavía estaba abierta en el suelo donde había caído. Pero ahora estaba viendo el texto con nuevos ojos, notando cosas que nunca antes había visto, o más bien notando cosas que no estaban allí y que deberían haber estado. Lo primero que hice fue agarrar la Biblia Reina Valera de Octavio, que él había dejado atrás después de nuestro último estudio. Comencé a compararla palabra por palabra
con mi traducción moderna, y las diferencias eran innegables. En mi traducción, Mateo 17 no tenía el versículo 21 sobre la oración y el ayuno, siendo necesarios para expulsar ciertos demonios. Marcos 16 terminaba abruptamente en el versículo 8, sin mencionar las apariciones de Jesús después de la resurrección. 1 Timoteo 3:16 decía, Jesús apareció en la carne, en lugar de Dios se manifestó en la carne. Una diferencia crucial para entender su deidad. Pasé todo el día siguiente comparando traducciones, buscando versículos en mi Nuevo Testamento, griego investigando la evidencia de los manuscritos. Todo lo que Jesús me había mostrado era verificable. La traducción moderna en la que había confiado durante 20 años se basaba de hecho en manuscritos corruptos y contenía cientos de cambios del texto que había sido preservado fielmente durante siglos. El impacto espiritual fue inmediato. Cuando leí los mismos pasajes en la Biblia Reina Valera, tenían más poder, más autoridad, más claridad. Los puntos doctrinales que siempre habían parecido confusos, de repente se volvieron cristalinos. El carácter de Dios se manifestó de manera más majestuosa. El Evangelio se presentó de manera más completa, pero contarles a otros sobre mi descubrimiento fue la parte más difícil. Comencé con Gabriela. Ella escuchó pacientemente mientras le explicaba lo que Jesús me había mostrado y le demostraba a las diferencias textuales. Su respuesta fue escéptica pero amorosa. Gabriel, dijo, has estado usando esa Biblia durante 20 años. Seguramente si hubiera problemas serios, otros eruditos se habrían dado cuenta. Se han dado cuenta, respondí, mostrándole libros que había comenzado a investigar de autores como Gail Riplinger y David Cloud. Pero sus advertencias han sido desestimadas por el establishment evangélico dominante. Gabriela accedió a empezar a leer la Biblia Reina Valera conmigo para nuestros devocionales diarios. Y en una semana ella misma pudo sentir la diferencia. Es como beber agua pura después de años de beber algo diluido, dijo. No puedo explicarlo, pero hay más sustancia aquí. Contarles a mis hijos fue más desafiante. Todos eran adultos, con sus propias familias, y 2 de ellos habían sido criados usando la misma traducción moderna con la que yo había estado enseñando. Mi hijo, Mateo, que estaba en el seminario, fue particularmente resistente. Papá, dijo cuando lo llamé para compartir mi experiencia, estás empezando a sonar como una de esas personas que solo usan la Reina Valera. ¿No crees que estás llevando esto demasiado lejos? Hijo, le respondí, no soy solo de la Reina Valera. Por tradición o preferencia. Estoy abogando por la precisión textual basada en la evidencia de los manuscritos. Hay una diferencia. Tomó varias conversaciones y mucha investigación antes de que Mateo estuviera dispuesto a examinar seriamente la evidencia que le estaba presentando. Pero cuando lo hizo, llegó a las mismas conclusiones que yo. La conversación más difícil fue con el pastor Ruiz en nuestra iglesia. Había estado enseñando bajo su autoridad durante 15 años y me sentí obligado a compartir lo que había aprendido con él. Pastor, le dije durante nuestra reunión semanal de personal, necesito hablar con usted sobre algo importante. He descubierto algunos problemas textuales serios con la traducción de la Biblia que nuestra iglesia ha estado usando. El pastor Ruiz escuchó cortésmente mientras le explicaba mi experiencia y le mostraba algunas de las comparaciones textuales que había compilado. Su reacción fue exactamente lo que había temido. Gabriel, dijo con cuidado, aprecio tu pasión por las Escrituras, pero creo que te estás metiendo en un callejón sin salida aquí. Estas diferencias de traducción se conocen desde hace décadas. Eruditos mucho más calificados que cualquiera de nosotros han sopesado la evidencia y han determinado que las traducciones modernas son más precisas. Pero, pastor, le dije, ¿ha examinado usted mismo la evidencia de los manuscritos? ¿Ha mirado qué versículos específicos han sido cambiados o eliminados? Confío en la erudición, respondió. Y, francamente, me preocupa que esta obsesión con la crítica textual se vuelva divisiva en nuestra congregación. Octavio Torres ya ha estado causando problemas con sus comentarios sobre la Reina Valera.
Esa conversación dejó en claro que no se me permitiría enseñar sobre cuestiones textuales en el contexto de nuestra iglesia. El pastor Ruiz estaba más preocupado por mantener la unidad que por buscar la verdad, y vio mi investigación como una amenaza para la armonía de la iglesia. El punto de ruptura llegó 3 semanas después, durante mi estudio bíblico del miércoles por la noche. Estaba enseñando a través de Romanos capítulo 1, y cuando llegué al versículo 25, no pude ignorar la diferencia por más tiempo. Quienes cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Leí de mi Biblia, Reina Valera. Pero eso no es lo que dice en nuestras Biblias de estudio, dijo uno de los asistentes regulares, luciendo confundido. Tienes razón, dije. En la mayoría de las traducciones modernas, dice que intercambiaron la verdad por una mentira, en lugar de cambiaron. Eso podría parecer una pequeña diferencia, pero en realidad es significativa. Cambiar implica una corrupción activa, de la verdad, mientras que intercambiar suena más como un simple intercambio. Pude ver la incomodidad extendiéndose por el grupo. La gente se miraba con incertidumbre, preguntándose si podían confiar en sus propias Biblias. «Hermano Gabriel», dijo uno de los diáconos que asistía regularmente, «¿estás diciendo que nuestras Biblias están equivocadas?» «Estoy diciendo», respondí con cuidado, «que algunas traducciones son más fieles a los manuscritos originales que otras. Necesitamos ser como los de Berea y buscar en las Escrituras para ver si estas cosas son así». Ese estudio bíblico terminó temprano, y varias personas se fueron visiblemente molestas. Para el siguiente domingo, el pastor Ruiz me llamó a su oficina. «Gabriel», dijo, «voy a tener que pedirte que dejes de enseñar por un tiempo. Demasiadas personas están confundidas y molestas por el problema de la traducción de la Biblia. Necesitamos centrarnos en la unidad, no en la controversia». «Pastor», le dije, «la verdad es más importante que la unidad. Si estamos enseñando de textos corruptos, estamos desviando a la gente». «Estoy en desacuerdo», respondió. «Creo que eres tú quien está desviando a la gente con teorías de conspiración sobre traducciones de la Biblia. He hablado con varios profesores del seminario y todos confirman que las traducciones modernas son más precisas que la Reina Valera». Ese fue el final de mi ministerio de enseñanza en la Iglesia Bautista de la Piedra Angular. Algunos miembros de mi estudio bíblico me siguieron cuando comencé un estudio en casa, centrado en la crítica textual y la traducción fiel de la Biblia. Otros se quedaron con la iglesia y aceptaron la explicación del pastor Ruiz de que me había convertido en un extremista. La división fue dolorosa, pero no pude ignorar lo que Jesús me había mostrado. Había visto demasiado, aprendido demasiado, para volver a enseñar de traducciones que ahora sabía que contenían cientos de corrupciones. Comencé a hablar en otras iglesias y conferencias sobre traducciones de la Biblia y crítica textual. La respuesta siempre fue mixta. Algunas personas estaban hambrientas de la verdad y agradecidas de finalmente entender por qué su lectura de la Biblia se había sentido de alguna manera incompleta. Otras estaban enojadas y a la defensiva, acusándome de socavar la fe en las Escrituras. «Estás destruyendo la confianza de la gente en la Biblia», me dijo un pastor después de que hablé en su iglesia. «Estoy tratando de construir su confianza en la Biblia correcta», respondí. «Hay una diferencia entre tener fe en las Escrituras y tener fe en los traductores». Las respuestas más gratificantes vinieron de creyentes individuales que comenzaron a estudiar el tema por sí mismos. Recibí cartas y correos electrónicos de personas que habían cambiado a traducciones más fieles y encontraron que sus vidas espirituales se enriquecieron dramáticamente. «Hermano Gabriel», escribió una mujer de Oaxaca. «Después de escuchar su presentación, comencé a leer la Biblia Reina Valera por primera vez. No puedo creer cuán claras son las doctrinas, cuán poderoso es el lenguaje. Es como si hubiera estado leyendo un resumen cuando podría haber estado leyendo el libro real. Estos testimonios me convencieron de que Jesús tenía razón. Su pueblo
Estaba hambriento de su palabra incorrupta. Solo necesitaban que alguien les mostrara dónde encontrarla. También comencé a estudiar la historia de la traducción de la Biblia más profundamente, aprendiendo sobre la batalla espiritual que se había librado por la preservación de las Escrituras durante siglos. Descubrí que los problemas que Jesús me había mostrado eran parte de un patrón mucho más grande de ataque contra la palabra de Dios. El texto griego de Westcott y Hort, que subyace a la mayoría de las traducciones modernas, fue compilado por hombres que negaron doctrinas cristianas fundamentales. Brooke Westcott estuvo involucrado en prácticas de culto y cuestionó la precisión histórica del Génesis. Fenton Hort rechazó la doctrina de la expiación sustitutiva y creía en el purgatorio. Estos no eran hombres que manejaban con reverencia la palabra de Dios. En contraste, el Textus Receptus, que subyace a la Biblia Reina Valera, fue compilado por creyentes fieles que tenían creencias cristianas ortodoxas y trataban las Escrituras como la palabra inspirada e inerrante de Dios. Importa quién maneja el texto, comencé a enseñar en mis presentaciones. ¿Confiarías en un teólogo liberal que niega el nacimiento virginal para preservar con precisión los versículos sobre la deidad de Cristo? ¿Confiarías en alguien que no cree en la inerrancia bíblica para mantener cuidadosamente cada palabra de las Escrituras? Han pasado 5 años desde esa noche en marzo, cuando Jesús me abrió los ojos a la verdad sobre las traducciones de la Biblia. Ya no soy bienvenido en muchos círculos evangélicos, porque mi mensaje se considera demasiado controvertido, demasiado divisivo, pero he visto demasiado para permanecer en silencio. Ahora pastoreo una pequeña iglesia que está comprometida a usar solo la Biblia Reina Valera y traducciones fieles basadas en la misma tradición de manuscritos. Nuestra congregación ha crecido lenta, pero constantemente, a medida que las personas descubren la diferencia que la precisión textual hace en sus vidas espirituales. Mis hijos han cambiado todos a usar la Biblia Reina Valera y les han enseñado a sus propios hijos a valorar la precisión textual sobre la conveniencia moderna. Mis nietos están memorizando las Escrituras de una traducción en la que sé que pueden confiar por completo. El trabajo de educar a los cristianos sobre las traducciones de la Biblia sigue siendo un desafío. La mayoría de los creyentes nunca han sido enseñados a pensar críticamente sobre estos temas. Asumen que todas las Biblias son esencialmente iguales, que las diferencias de traducción son meramente preferencias estilísticas. Pero Jesús me dejó claro que cada palabra importa, que su pueblo merece tener su palabra completa e incorrupta. La estrategia del enemigo siempre ha sido sembrar dudas sobre la palabra de Dios. ¿Qué ha dicho Dios realmente? Y corromper las traducciones es solo una versión más sutil del mismo ataque. He aprendido a esperar la oposición. Los profesores del seminario descartan mi investigación como no académica. Los pastores evitan invitarme a hablar porque no quieren controversia. Los editores y dueños de librerías tienen intereses financieros en promover las últimas traducciones en lugar de alentar a la gente a regresar a las fieles. Pero también he aprendido que el pueblo de Dios tiene hambre de la verdad cuando se presenta claramente. Quieren saber que pueden confiar en sus Biblias por completo. Quieren alimentarse de la palabra pura de Dios en lugar de versiones diluidas creadas por un comité. Mi mensaje es simple. No todas las Biblias son iguales. La traducción importa. La evidencia de los manuscritos importa. La condición espiritual de los traductores importa. Los cristianos tienen la responsabilidad de asegurarse de que están leyendo la versión más fiel de la palabra de Dios disponible para ellos. Tengo 58 años ahora y no sé cuántos años me quedan para compartir este mensaje. Pero estoy decidido a advertir a tantos creyentes como sea posible sobre la corrupción textual que se ha infiltrado en el cristianismo moderno. Demasiadas almas han sido debilitadas por traducciones aguadas. Demasiadas iglesias han perdido su claridad teológica porque sus Biblias carecen de precisión doctrinal. La Biblia Reina Valera no es perfecta. Ninguna traducción humana puede serlo, pero fue traducida de los manuscritos correctos por el tipo de hombres correctos
con la reverencia correcta por la palabra de Dios, hasta que alguien produzca una traducción mejor de la misma tradición de manuscritos con el mismo compromiso, con la precisión. Sigue siendo la Biblia en español más fiel disponible. Mi nombre es Gabriel Herrera. El marzo pasado, Jesús me mostró que millones de cristianos están, sin saberlo, leyendo versiones corruptas de su palabra y que estas corrupciones están teniendo efectos devastadores en su fe y comprensión. Regresé para advertir al pueblo de Dios. Prueben cada traducción, estudian la evidencia de los manuscritos y no acepten las afirmaciones de la erudición moderna sin investigación, porque la palabra de Dios es demasiado preciosa para ser dejada en manos de hombres que no la reverencian como Él merece. Y su pueblo merece tener cada palabra que Él dijo, no versiones editadas diseñadas para adaptarse a las sensibilidades contemporáneas. La Biblia que estás leyendo importa más de lo que crees. Asegúrate de que sea digna del Dios que la inspiró.